Buenas tardes, espero que todos estén bien. Soy Aurora Montúfar López y en torno a la transmisión de palabra de nuestros lectores, que forma parte del programa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura y particularmente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presento a ustedes el texto con el nombre de Guía Florística del Cerro de la Estrella, Templo Mayor del Fuego Nuevo, que escribí en coautoría con Alejandro Torres Montúfar. Este texto trata sobre la cubierta vegetal que cubre a la llamada zona ecológica y cultural del Cerro de la Estrella. Esta es un área de 121 hectáreas y que originalmente constituyó en el gobierno de Lázaro Cárdenas el Parque Nacional y Cultural y de Recreación del Cerro de la Estrella en 1938 y que tenía una superficie de más de 1,000 hectáreas. Como ustedes observan, esta superficie se redujo considerablemente ante las necesidades del urbanismo. Pero volviendo a la importancia de este libro, el área por sí misma es relevante como una zona en donde se manifiestan importantes vestigios arqueológicos que hablan de la ocupación de esta área desde hace casi 3,000 años y que de acuerdo con estas estructuras que son basamentos de lo que fue, por ejemplo, el Templo del Fuego Nuevo, que se encuentran en la cima de este cerro que también le llamaban Huizatlán, que es el Cerro de los Huizaches, y que también recibió el nombre de Mixcoatepetl o Cerro de Iztapalapa. Pero los vestigios arqueológicos de este lugar le dan una importancia extraordinaria al área porque de alguna manera fue un lugar de culto a los dioses del fuego y de la renovación de la naturaleza. La ceremonia del Fuego Nuevo ocurría cada 52 años. Era la mitad de un siglo, se llamaba Gavilla, y el siglo era de 104 años. Se consideraba que el último día de ese año 52 tenía que renovarse la naturaleza o morir. Entonces hacían esta ceremonia del Fuego Nuevo y se hacía a la medianoche, teniendo todo el mundo sus luces apagadas y observando al firmamento para definir a través del movimiento de las Pléyades, que eran unas estrellas. Si estas se movían a las 12 de la noche, quería decir que se aseguraban otros 52 años de vida. Y la gente, pues, volvía a la algarabía. Pero bueno, no es el momento de relatar esto, sino que el libro trae los datos mínimos para entender esta trascendencia cultural y que se complementa con la cualidad de adoratorio de este cerro para celebrar al dios de la lluvia, para que el temporal se expresara y se aseguraran los cultivos que eran base de los mantenimientos, porque la economía de la época prehispánica, por ejemplo, estaba basada en la agricultura de temporal y también en la tributación, que estaba basada en la conquista de nuevos territorios y por consiguiente la guerra era la base de este factor económico. Pero este libro no solo nos
invita a conocer de la historia cultural del Cerro de la Estrella y de las ocupaciones que sufrió a través de, como les digo, por lo menos 1500 años. Los mexicas fueron los últimos que celebraron el Fuego Nuevo en esa región en 1507. Pero no solo nos muestra esos basamentos arqueológicos, en el Cerro de la Estrella existen muchas representaciones de el arte grabado en roca. Entonces encontramos estructuras que hablan de los dioses de la lluvia, hablan de los animales asociados con esta necesidad del temporal, etcétera. Es decir, tiene un sinnúmero de petroglifos. De tal manera que el Cerro de la Estrella resulta un ejemplo de la diversificación de las manifestaciones artísticas rupestres y arquitectónicas de tiempos antiguos. Conocer del ambiente y de la flora que lo conforma es entender de manera más objetiva la relación de la sociedad y el medio ecológico. Nuestro interés por conocer la flora del lugar era con el fin, primero, de definir qué plantas son las que están constituyendo ese cerro. Luego, conociendo qué plantas crecen ahí, establecer las mejores medidas para reforestarlo y conservar y proteger estos elementos que de alguna manera están presionados por los cambios del medio ecológico que los humanos estamos generando al intervenir de muchas formas el área donde crecen. El conocer la flora del Cerro de la Estrella es comprender en cierta forma o conocer más bien en cierta manera parte de la flora que cubre la cuenca de México, de tal manera que si nosotros disponemos de este libro y lo traemos consigo en un caminar hacia la cima del Cerro de la Estrella, entender su trascendencia cultural y conocer las flores, conocer las plantas a través de sus flores, nos va a invitar a conocer de alguna manera las plantas que vamos a encontrar en cualquier sitio de la Cuenca de México y de ambientes templados, subhúmedos, de zonas que estén a más de 2000 metros de altura y quizás menos. Entonces, este conocimiento de las flores, de el paisaje y de su relación con la sociedad y la cultura resulta un viaje extraordinario de las personas para entender el medio ecológico donde estamos habitando y que de alguna manera requiere de que lo conozcamos para conservarlo y establecer las medidas de restauración del ambiente que de hecho son los que nos proveen del oxígeno para nuestra existencia. En la medida en que conozcamos el ambiente y sus expresiones biológicas, como es la fracción vegetal, en esa medida podremos fundamentar los procesos para lograr su restauración y su florecimiento. Entonces, en este libro, si nosotros lo llevamos consigo al campo, las ilustraciones de las flores que están agrupadas por colores y que describen algunas de sus características morfológicas, estos datos tan atractivos y sugerentes van a permitir que las reconozcamos en el campo y también de acuerdo con la información que contiene este texto, podemos saber de la forma
en que se aprovechaban estos elementos. Entonces, aquí encontramos plantas que tienen importancia en la medicina tradicional. También encontramos elementos cuyo follaje es parte de la alimentación, ya sea su follaje o sus frutos o sus semillas van a contribuir a la dieta humana. Vamos a encontrar también algunos elementos de uso ceremonial que se utilizan como ofrenda para halagar a las entidades divinas o a los santos patronos, etcétera. En este sentido podemos hablar de plantas como el maguey, que aportan aguamiel y que son fuente de fibra. El aguamiel es base del pulque y que la planta misma puede servir como cerca viva y cuando seca de combustible, sus flores son alimenticias, indirectamente también brinda gusanos consumibles, etcétera. Y también podemos entender las estrategias de resistencia que las plantas están ejerciendo para no sucumbir ante las presiones del hombre, los cambios de su hábitat. Y por ejemplo, encontramos unas orquídeas que normalmente crecen a los pies de los encinos y que aquí en el Cerro de la Estrella, por haber sido reforestado con eucaliptos, están creciendo debajo de esos eucaliptos y de alguna manera expresan claramente su adaptación. Y no solo tenemos esas orquídeas, tenemos otros 5 especies de orquídeas en el área que pensaríamos que no se encontrarían en ese lugar. Sin embargo, han permanecido y resistido en un microambiente rupícola, o sea, de rocas, o a las márgenes de las cañadas, o como epífitas, o sea que crecen sobre otros elementos. También es notable la presencia de una planta que se llama tigridia por su apariencia con pintitos en su centro. Y esta planta permanece de manera natural todavía en el Cerro de la Estrella, aunque son pocos los ejemplares. Y desafortunadamente, lo atractivo de su flor naranjada hace que la extraigamos de su hábitat. Ella crece, tiene una raíz de tubérculo, entonces la gente extrae el tubérculo con todo y la planta y se la lleva. De tal manera se la lleva como ornamento a su casa. Y de esta forma se ha reducido casi hasta su desaparición en esa área donde habitaba normalmente. Y ejemplos de estas plantas hay varios. Plantas que por su color vistoso son recolectadas y extraídas de su lugar. En este sentido, en el Cerro de la Estrella todavía se encuentra, por ejemplo, una especie de colorín que es arbustivo y es muy propio de la región y de la Cuenca de México. Y encontrar esos elementos dan mucha satisfacción porque son expresiones propias del paisaje que a pesar de todo ha resistido y se conserva. La zona, el Cerro de la Estrella como zona ecológica, cultural, es extraordinaria en el sentido de que en los últimos 15 años se ha procurado proteger la zona y que no siga creciendo el urbanismo y disminuya la superficie. El disponer de un texto que nos ubica en un área cultural de la importancia que es
el Cerro de la Estrella como símbolo de la ceremonia del fuego nuevo y como símbolo de adoratorio prehispánico para halagar a los dioses de la lluvia por el temporal, que los arqueólogos han logrado, en especial Manuel Negrete, que estudió las diferentes etapas constructivas de la zona arqueológica del Cerro de la Estrella, en especial del área del Fuego Nuevo, logró definir las diferentes etapas constructivas de ese templo que sirvió tanto para celebrar el Fuego Nuevo como para rendir culto a las entidades divinas del agua y en especialmente a Tlaloc, que queda evidente en los registros arqueológicos de infantes, productos del sacrificio a este dios, entre otros artefactos propios del culto a este dios. También existen evidencias arqueológicas de la honra al dios del fuego, que es Xutecutli, de tal manera que en este sitio, además de conocer de las flores que conforman el paisaje, podemos entender parte de la historia cultural prehispánica y de tiempos más antiguos por la arqueología y por la historia, de tal manera que en este libro vamos a encontrar los datos resumidos que indican la trascendencia histórica, cultural y biológica de esta superficie del Cerro de la Estrella y que son emblema de la conservación, protección y área de esparcimiento para conocer todas estas expresiones de las plantas en la naturaleza y también junto con las plantas del conocimiento de algunos animales que se hacen presentes en los recorridos que uno planee a este sitio y la cantidad de sujetos vivos que este recorrido brinda para nuestra recreación es extraordinaria, de tal manera que quienes tengan la oportunidad de adquirir este libro y de realizar alguna caminata al campo puedan reconocer la naturaleza y el valor de esta como parte fundamental de nuestra existencia. Gracias.